Hola, nosotros somos el grupo número 3 de la materia base de datos y le estaremos hablando de los modelos de base de datos jerárquicos. Modelos de bases de datos jerárquicos. Los sustentantes son Welby Ramírez, un servidor, y mi compañera Jennifer Segura. ¿Qué es un modelo de base de datos jerárquico? Es un tipo de sistema de gestión de base de datos que, como su nombre lo indica, almacena la información en una estructura jerárquica que enlaza los registros en forma de estructura de árbol, similar a un árbol visto de forma inversa, en donde un nodo padre de información puede tener varios nodos hijos así sucesivamente, como lo podemos apreciar en el ejemplo que tenemos en pantalla. ¿Cómo funciona el modelo de base de datos jerárquico? A diferencia del modelo relacional, el modelo jerárquico no diferencia una vista lógica de una vista física de la base de datos, de manera que la relación entre datos se establece siempre a nivel físico, es decir, mediante referencia a dirección física del medio de almacenamiento, sectores y pistas. Los datos se almacenan de forma de registro, el equivalente a una dupla del modelo relacional. Una dupla es una lista de elementos relacionados. Características de un modelo de base de datos o estructura jerárquica. Una base de datos jerárquica consiste en una colección de segmentos o registros que se conectan entre sí por medio de enlaces. Cada segmento es una colección de campos o atributos que contiene solo los valores de cada uno de ellos. Las características principales de implementar en este modelo son globalización de la información, eliminación de información consistente, inconsistente, permite compartir información, permite mantener la integridad de la información y la independencia de datos. Bueno, a continuación le dejo con mi compañera Jennifer Segura. Buenas, yo les estaré hablando de el sublenguaje del modelo de base de datos jerárquico. Este se utiliza un subconjunto de lenguaje prolongado llamado datalog, el cual es un declarativo y permite al ordenador hacer deducciones para contestar a consultas basándose en hechos eh, y reglas almacenados. El datalog es un lenguaje de programación lógica verdaderamente declarativo que, sintácticamente es un subconjunto de prolongación. A menudo se utiliza como lenguaje de consulta para bases de datos deductivas. Y aquí vemos un ejemplo de ello. Y aquí vamos a ver las ventajas y desventajas del modelo de base de datos jerárquico. Las ventajas son: es fácil de ver las estructuras de base de datos, su implementación es sencilla, rápida de implementar. Se puede definir relaciones, lo que simplifica las variaciones a futuros, etc. Las ventajas son las desventajas, son las operaciones de insertar y borrar son complejas, resulta inevitable
el desaprovechamiento de espacio. Las relaciones nodo a nodo pueden ser implementadas de una forma no muy eficiente, pues para hacerlo se genera redundancia, etc. Y aquí le estaremos mostrando un ejemplo, de lo que es la estructura, de lo que es una estructura jerárquica. Una estructura lógica, podemos decir, es un departamento en donde están organizados por profesores y alumnos. Aquí le estaremos hablando, o sea, dando un ejemplo de lo que es un ejemplo de base de datos jerárquico. Por ejemplo, el departamento tiene diferentes profesores que van a diferentes cursos. Como ya vemos, el profesor 1 tiene el curso 1 y el curso 2. El profesor 2 tiene el curso 3. Y el profesor 3 tiene el curso 4 y así se basa la base de datos. Muchas gracias.